Dicen que en la costa peruana, cuando el viento del sur bajaba helado y apagaba las fogatas como si soplara con mala intención, había hombres que atacaban sin disparar un solo tiro. Y aún así hacían retroceder a soldados mejor armados. Lo más extraño no era la sangre ni el silencio, lo más extraño era esto. A esos hombres nadie quiso darles fusiles. Yo escuché ese rumor por primera vez en el Callao, a fines de 1880, cuando el puerto olía a pescado viejo, a guano húmedo y a miedo recién despertado. No era un miedo elegante, de los que se cuentan en los salones, era el miedo de los muelles, el de los cargadores que miraban al mar como si el mar pudiera traer uniformes, el de las tabernas donde se bebía para olvidar que la guerra ya no estaba lejos, sino encima. En esos días el Perú parecía una casa saqueada. Había listas pegadas en las paredes, nombres tachados, promesas que nadie podía cumplir. En las calles se mezclaban reclutas con zapatos prestados, viudas con pañuelos negros y hombres que caminaban con la mirada baja porque la ciudad entera aprendía a desconfiar. ¿De quién? De todos, del vecino, del que venía del interior, del que no tenía papeles y, sobre todo, del que tenía pasado. En una esquina del barrio de La Punta, donde el empedrado se volvía barro con la neblina, vi a un sargento discutir con un oficial. No los conocía, pero la discusión era de esas que se oyen aunque uno no quiera. No hay suficientes Remington, decía el sargento, ni munición que calce, nos mandan cartuchos que no entran en los cerrojos. ¿Qué quiere que haga mi teniente, que les tire piedras? El oficial no contestó con rabia, contestó con cansancio, y ese cansancio era peor. Esa misma noche, en una taberna cerca del muelle, alguien pronunció un nombre en voz baja, como si fuera una blasfemia: el capitán Gamarra. No era un héroe de retrato, no era un hombre para discursos. Decían que había servido en la costa, que conocía las quebradas como otros conocen las líneas de su mano, y que no le temblaba la voz cuando tenía que mandar a alguien a un lugar del que quizá no volviera. También decían otra cosa, más peligrosa, que entendía el miedo como si fuera pólvora, que sabía dónde poner una chispa para que el enemigo se incendiara por dentro. ¿Y por qué lo mencionaban en el Callao? Porque cuando faltan fusiles, cuando faltan botas, cuando faltan médicos, lo único que sobra es gente, gente desesperada, gente que la autoridad preferiría no ver. Los llamaban de muchas formas: vagos, rateros, contrabandistas, desertores, caras de cárcel, hombres que habían pasado por calabozos húmedos, por trabajos forzados, por peleas de cuchillo en callejones donde nadie pregunta quién empezó, hombres que en tiempos normales habrían sido empujados fuera de la ciudad con un palo. Pero la guerra no respeta los tiempos normales. A la mañana siguiente, el Callao amaneció con esa luz gris que no calienta. En un patio trasero de un cuartel improvisado, donde antes se apilaban sacos de harina y ahora se apilaban cuerpos cansados, los reunieron. Eran 12 al principio, luego 14, luego 16. Algunos con la barba crecida, otros con la cara marcada por viruela o por golpes. Uno cojeaba. Otro tenía las manos tan llenas de callos que parecía llevar guantes de cuero. Los miraban como se mira a un perro que puede morder. Un suboficial leyó nombres de una hoja manchada. No eran nombres completos, a veces eran apodos: El Zorro, Pata Seca, Chololucho, Morocho. Y cuando alguien protestó, cuando uno dijo que no era su nombre, el suboficial ni levantó la vista. Hoy no importa cómo te llamas, importa si caminas. Entonces apareció Gamarra. No llevaba uniforme impecable, llevaba polvo en las botas y una chaqueta que había visto mejores días. Tenía la cara angosta, los ojos atentos y esa manera de mirar que no se queda en la superficie. Te mira las manos, te mira el cuello, te mira la forma en que respiras, como si ya estuviera calculando cuánto tardarías en correr o en rendirte. Se paró frente a ellos y no les prometió gloria. Eso fue lo primero que me hizo creer el rumor. «Los han traído aquí porque nadie los quiere cerca», dijo sin rodeos, «y porque yo necesito gente que no se quiebre cuando el plan sea feo». Alguien se rió, una risa corta, sin alegría. «¿Y qué nos dan?», preguntó otro. «¿Un fusil aunque sea?». Gamarra giró la cabeza hacia una mesa. Y ahí estaba la respuesta. No era una armería, era una vergüenza. Había machetes de caña, de esos que se usan para abrir camino entre matorrales, cuchillos criollos con mangos gastados, 2 revólveres viejos, de tambor, con el metal opaco, como si hubieran dormido años en un cajón húmedo, y una bolsa de cartuchos, cartuchos que, según murmuró el suboficial, no servían para los pocos fusiles que quedaban en el cuartel. Un farol sin vidrio, apenas el armazón, un rollo de cuerda, un par de cantimploras abolladas. Eso era todo. Hubo un silencio raro, pesado. No el silencio de respeto, el silencio de la humillación. ¿Cómo se supone que un hombre pelea así contra una columna que viene con fusiles, bayonetas, disciplina
¿Y números? Gamarra dejó que el silencio se pudriera un segundo más, y entonces dijo, con esto no vamos a ganar una batalla, con esto vamos a ganar tiempo. Tiempo. Esa palabra sonaba pequeña, pero en 1880 era lo único que valía algo. Tiempo para evacuar heridos, tiempo para mover munición, tiempo para que Lima respirara un día más antes de que la guerra le tocara la puerta. ¿Dónde? Preguntó alguien. Gamarra señaló un mapa extendido sobre un barril. No era un mapa bonito, era un papel arrugado con manchas de grasa. Marcó con el dedo una línea que subía desde la costa hacia el interior, cerca de las afueras de Lima, donde el desierto se corta en quebradas secas y caminos estrechos. Por aquí pasan, dijo. Una columna que busca asegurar el camino y cortar comunicaciones. Hay postes de telégrafo, hay carretas, hay agua contada. Si los retrasamos una sola noche, otros podrán moverse. ¿Y nosotros? Preguntó el cojo con una voz que no pedía lástima, solo claridad. Gamarra lo miró como se mira a un hombre que ya sabe la respuesta. Ustedes vuelven si pueden, si no, al menos que no sea gratis. Ahí estaba el trato, sin adornos, sin banderas, y entonces ocurrió el primer giro, el detalle que cambió el aire del patio. Uno de los hombres, flaco, con el pelo negro pegado a la frente por el sudor frío, dio un paso adelante. No parecía el más fuerte, no parecía el más valiente, pero cuando habló todos lo escucharon, incluso los que se burlaban. Capitán, yo conozco esa ruta, dijo, no por mapas, por trabajo. Gamarra entrecerró los ojos. ¿Trabajo? ¿Contrabando? Respondió el hombre sin orgullo. De noche, cuando el puerto se cierra y los guardias miran a otro lado, hay una quebrada que no está en ese papel, una garganta estrecha donde el viento hace ruido como si fueran pasos. Si ponemos gente ahí, y si cortamos el telégrafo antes, ellos van a creer que hay más de los que somos. Alguien soltó una carcajada. ¿Y con machetes? ¿Los asustamos con machetes? El contrabandista no se rió. Miró al que se burlaba y dijo algo que heló el patio. En la noche, un fusil es ruido, un machete es silencio. ¿De verdad lo creía? ¿O solo estaba vendiendo su pellejo con palabras bonitas? Esa era la pregunta que flotaba. Porque una cosa es hablar en una taberna, otra es caminar hacia un campamento enemigo con un cuchillo y la garganta seca. Gamarra se acercó al contrabandista. ¿Cómo te llamas? El hombre dudó un instante, como si su nombre fuera un lujo que ya no usaba. Isidro Medina. Gamarra asintió como si guardara ese nombre en un bolsillo. Bien, Isidro, tú vas adelante. Si nos mientes, no te matará el enemigo. Te mato yo. No lo dijo con teatralidad. Lo dijo como se dice, pásame el agua. Los demás se miraron entre sí. Algunos tragaron saliva. Otros apretaron los dientes. Había en sus caras algo que yo he visto pocas veces, una mezcla de rabia y alivio. Rabia por ser usados, alivio porque, al menos por una noche, alguien les daba un propósito que no era pudrirse en una celda. Los preparativos fueron miserables y rápidos. Un trozo de pan duro repartido en manos sucias, un sorbo de aguardiente que quemaba más por dentro que el frío de afuera, cuerdas enrolladas en la cintura, machetes afilados con piedras, el metal raspando en un sonido que parecía un insecto. Gamarra hizo una última revisión. No de armas, de ojos. Escúchenme, dijo. No quiero valientes, quiero silenciosos. Si alguien grita, nos mata a todos. Si alguien dispara sin orden, nos mata a todos. La noche es nuestro único aliado, y la noche no perdona a los torpes. ¿Y qué pasa cuando el miedo te hace torpe? ¿Qué pasa cuando el primer centinela te mira a los ojos? Nadie lo preguntó en voz alta, pero todos lo pensaron. Salieron del Callao cuando el cielo ya era una tapa oscura. Atravesaron calles donde las ventanas se cerraban al oír pasos. Pasaron junto a carretas que chirriaban como si se quejaran. El aire traía sal y humo de carbón. Y luego, poco a poco, la ciudad quedó atrás y empezó el desierto costero, una extensión pálida bajo la luna, con lomas bajas, piedras frías y ese viento que se mete en la ropa y te muerde la piel. Caminaron en fila, sin hablar. Solo el sonido de botas gastadas sobre grava. A ratos, el viento levantaba arena y la metía en la boca. El sabor era amargo, como si el propio suelo te recordara que aquí no crece nada, salvo la guerra. Isidro iba adelante, buscando marcas invisibles. A veces levantaba la mano y todos se detenían. Escuchaban. Nada, solo el viento, pero en ese nada había algo que apretaba el pecho. En una loma, Gamarra se agachó y señaló hacia abajo. Allá, a lo lejos, había luces, pequeñas, temblorosas.
Fogatas, un campamento. No se oían voces, pero se intuían. Se intuía el metal, los caballos, las carretas. Se intuía la seguridad de los que creen que la noche les pertenece porque tienen fusiles. Los hombres del machete se quedaron quietos, mirando esas luces como quien mira una puerta cerrada. Gamarra habló tan bajo que casi no fue voz. Desde aquí nadie es inocente. Si alguien quiere volver, que lo diga ahora. Nadie dijo nada, no porque fueran héroes, sino porque en ese momento volver significaba regresar a ser lo que siempre fueron, basura útil solo para ser pateada. Y avanzar, aunque fuera hacia la muerte, al menos les daba una forma de existir. Isidro se giró y en su cara había una sombra de sonrisa, pero no era alegría, era nervio. Capitán, si nos oyen, no habrá segunda noche. Y entonces empezaron a bajar, uno por uno, hacia las luces que no sabían todavía que la oscuridad venía caminando. El primer ataque no empezó con un grito, empezó con silencio, y con un sonido que nadie supo explicar, pasos donde no debía haber nadie, porque cuando bajaron por la loma hacia las fogatas, no bajaron como un pelotón, bajaron como se baja a robar, pegados al suelo, tragándose el aire frío para que no se oyera la respiración. El viento del desierto les metía arena entre los dientes y les dejaba la lengua áspera como si hubieran mordido ceniza. Y aún así, lo que más pesaba no era el frío ni la sed, era la idea de que allá abajo había hombres con fusiles, y ellos tenían machetes. ¿En qué momento un país llega a mandar a 16 tipos con cuchillos contra una columna armada? ¿En qué momento eso deja de sonar a locura y empieza a sonar a única opción? Isidro iba adelante sin mirar atrás, no porque fuera valiente, sino porque si miraba atrás quizás se arrepentía. Se movía por una quebrada estrecha, una garganta seca donde el suelo era piedra suelta y cada piedrita podía delatarlos. A ratos levantaba el puño y todos se quedaban congelados. Entonces el silencio se volvía tan tenso que uno podía oír el propio corazón golpeando como un tambor mal escondido. Gamarra iba en medio contando sombras, no contaba hombres, contaba respiraciones. Si una respiración se aceleraba, él lo notaba. Si alguien arrastraba el pie, él lo notaba. Y cuando notaba, no gritaba. Tocaba un hombro, apretaba fuerte como diciendo, no me mates con tu miedo. Abajo, el campamento enemigo parecía tranquilo. Dos fogatas principales, una más pequeña cerca de unas carretas. Se distinguían siluetas moviéndose, el brillo ocasional de un metal, el resoplido de un caballo, y algo más, un poste alto, recortado contra el cielo, con un hilo que se perdía en la oscuridad. El telégrafo, la voz de la guerra. Isidro señaló ese hilo con dos dedos, como si señalara una vena. Si hablan, vienen más, susurró. Gamarra asintió y repartió el plan en murmullos cortos, como si estuviera repartiendo pan. Dos hombres con cuerda y el farol sin vidrio se irían hacia el poste, no para alumbrar, sino para engañar. Otros tres rodearían por la derecha, donde la quebrada se abría en una lengua de arena. El resto, con machetes y cuchillos, se quedaría pegado a la sombra, esperando la señal. ¿Y la señal?, preguntó el cojo, con la voz apretada. Gamarra miró el farol sin vidrio, ese armazón inútil. Cuando vean luz donde no debe haber luz. Eso era todo. Luz falsa para provocar ojos, ojos para provocar miedo, miedo para provocar errores. Los dos del farol avanzaron primero. Uno era Pata Seca, el que caminaba como si no pesara. El otro, Morocho, con manos grandes de estibador. Llevaban el farol apagado, pero dentro habían metido un trapo empapado en grasa vieja, de la que se roba en los muelles. No era una antorcha elegante, era una llama sucia, de humo espeso, que olía a pescado rancio y aceite quemado. Se arrastraron hasta el poste del telégrafo. El hilo vibraba apenas con el viento, como una cuerda de guitarra tocada por un fantasma. Morocho sacó un cuchillo y lo apoyó en el cable. Dudó un segundo, no por miedo al enemigo, sino por miedo a que el metal chillara. ¿Has oído un cable tensado cuando se corta? No es un clac, es un gemido, un sonido que parece humano. Morocho apretó los dientes y cortó. El cable se soltó con un tirón seco y cayó, golpeando el poste. Un golpe pequeño, pero en la noche un golpe pequeño es un disparo. En el campamento una sombra se enderezó. Un centinela. Se oyó una voz corta en tono de pregunta. No entendieron las palabras, pero entendieron el sentido. ¿Qué fue eso? Gamarra no se movió. Nadie se movió. La disciplina de los desesperados es rara. No nace del honor, nace del instinto de supervivencia. El centinela caminó unos pasos hacia el poste, levantando el fusil como si el fusil fuera una linterna. Y ahí, justo ahí, Pata Seca encendió el trapo dentro del farol sin vidrio. La llama no iluminó como una lámpara, iluminó como un accidente, una luz amarilla, temblorosa, que escupía humo y hacía sombras largas, deformes. Por un instante, el centinela vio lo que su mente quiso ver. Movimiento.
Más de un movimiento. Sombras que no cuadraban. ¡Alto!, gritó. Y ese grito fue el primer error, porque el grito despertó a otros. Y cuando despiertas a un campamento, no despiertas orden, despiertas confusión, botas buscando el suelo, manos buscando correas, hombres medio dormidos tratando de recordar dónde dejaron el fusil. El centinela avanzó hacia la luz falsa, y entonces desde la derecha, donde la quebrada se abría, 3 piedras rodaron cuesta abajo. No por accidente, rodaron empujadas por manos, rodaron golpeando otras piedras, multiplicando el ruido, como si una docena de hombres estuviera bajando corriendo. El campamento reaccionó como reacciona cualquiera cuando no ve, disparando al sonido. Un primer tiro, luego otro, luego una descarga desordenada. El humo del pólvora negra se levantó y se mezcló con el humo grasiento del farol. Y en ese humo las sombras se volvieron monstruos. ¿Ves lo que pasa? El fusil, en la noche, no solo mata, también delata. Cada disparo decía, estoy aquí. Cada fogonazo dibujaba una cara, un pecho, un brazo, y Gamarra estaba esperando eso. Ahora, susurró. No lo dijo fuerte, no hizo falta. Los hombres del machete se soltaron como perros sin cadena, bajaron en silencio, pero no en calma. El silencio era una decisión. El cuerpo quería gritar, quería correr, quería hacer ruido para sentirse acompañado, pero ellos habían entendido algo simple. El que grita se vuelve blanco. El primer choque fue tan rápido que casi no se puede contar. Un soldado salió de entre las carretas con el fusil a medio cargar, mirando hacia la quebrada de las piedras. No miró hacia su izquierda, y a su izquierda estaba el zorro, con un machete corto, el filo envuelto en un trapo para que no brillara. El zorro no hizo un movimiento amplio, no era una pelea de cantina, fue un golpe corto, seco, como cortar caña. El soldado cayó sin entender, y lo más terrible no fue la sangre, fue que no hubo grito, solo un aire que se escapó. Otro centinela sí alcanzó a ver algo, vio una figura encima de él, demasiado cerca. Intentó levantar la bayoneta, pero en la oscuridad la bayoneta es lenta, el cuchillo es rápido. El hombre retrocedió, tropezó con una estaca de tienda y cayó de espaldas. Alguien le tapó la boca con una mano y ahí, en ese segundo, el campamento entero siguió disparando, pero disparando hacia el lugar equivocado, porque la luz falsa seguía ardiendo junto al poste, porque las piedras seguían rodando, empujadas una y otra vez por los 3 de la derecha, que no estaban atacando, estaban actuando, estaban haciendo teatro para hombres armados. Gamarra se metió entre las carretas como si hubiera nacido ahí. Tocó una lona, sintió sacos, harina quizá, o maíz, o munición. Buscó con la mano hasta encontrar cajas de madera, las abrió con la punta del machete, dentro cartuchos. No los suyos, no los que no calzaban, cartuchos buenos, y al lado, apoyados contra una rueda, 2 fusiles. Por un instante, uno de los suyos, Cholo Lucho, los miró como se mira agua en el desierto. «Capitán», murmuró, extendiendo la mano. Gamarra lo frenó con una mirada. Todavía no. Esa fue la sorpresa que nadie esperaba. ¿Cómo que todavía no? ¿No era eso lo que querían? ¿No era ese el premio? Pero Gamarra sabía algo que los demás todavía no querían aceptar. Si empezaban a disparar, el campamento entendería. Entendería que eran pocos, entendería dónde estaban, y entonces la noche dejaría de ser aliada. Un soldado enemigo, más despierto que los otros, gritó una orden. Se oyó el sonido de un silbato corta el caos como un cuchillo. De pronto, algunos empezaron a reagruparse, a apuntar hacia las carretas, hacia el humo, hacia el lugar donde caían hombres, sin que se oyera un tiro. «¡Hay gente dentro!», gritó alguien, y ahí el miedo cambió de forma. Ya no era miedo a un ataque frontal. Era miedo a lo invisible, a lo que está demasiado cerca. Isidro apareció junto a Gamarra, con la cara manchada de polvo y algo más oscuro. «Se están ordenando», dijo sin aliento. «En 2 minutos nos cierran». Gamarra miró alrededor. Vio a los suyos moverse como sombras nerviosas. Vio a uno temblar con el machete en la mano, no por cobardía, sino por adrenalina. Vio a otro con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo su propia muerte caminando hacia él, y entonces hizo algo que, años después, fue lo que convirtió esto en rumor. «Traigan al que está vivo», ordenó. «¿Cuál?», preguntó el zorro sin entender. «Uno, el que haya visto, el que pueda correr». No era piedad, era cálculo. Encontraron a un joven enemigo detrás de una carreta, con la espalda pegada a la rueda, el fusil caído a un lado. Tenía la cara blanca bajo la suciedad, los ojos húmedos, la boca abierta sin sonido. Había visto demasiado cerca cómo caían los suyos sin disparos. Y eso, para un soldado entrenado, es peor que ver una carga con banderas. Chololucho lo agarró del cuello de la chaqueta y lo arrastró hacia Gamarra. «¿Lo mató?».
preguntó casi con ganas. Como si matar fuera más fácil que decidir, Gamarra se agachó frente al joven. Le habló despacio, en un español claro, como si estuviera hablando con un niño perdido. «Vas a correr hacia tu gente», le dijo. «Vas a decirles lo que viste. Vas a decirles que aquí no hay tiros, que aquí hay cuchillos, que aquí la noche muerde». El joven tragó saliva. No entendía por qué lo dejaban vivir, y esa incomprensión era parte del veneno. Gamarra le acercó el farol sin vidrio para que la luz sucia le iluminara la cara. «Y vas a decirles otra cosa», añadió, «que éramos muchos». Isidro lo miró, sorprendido. «Pero no». «¿Vas a decirlo?», repitió Gamarra, y su voz no admitía discusión. «Porque el miedo necesita número. Si creen que somos 2, nos cazan. Si creen que somos 50, se quedan quietos». Le soltaron el cuello. El joven se quedó un segundo inmóvil, como si esperara el golpe final. Luego corrió. Corrió torpe, tropezando, perdiéndose entre humo y sombras, hacia las fogatas donde ya se juntaban hombres con fusiles. Y justo cuando el campamento empezaba a recuperar forma, cuando los silbatos y las órdenes empezaban a imponerse, Gamarra dio la retirada. No fue una retirada limpia, fue una fuga inteligente. Los 3 de la derecha dejaron de empujar piedras y se deslizaron hacia la quebrada. Pata Seca apagó el trapo de grasa con arena, sofocándolo, y el humo se volvió más espeso por un instante, como una cortina. Morocho tiró del cable cortado y lo enredó en el poste, para que pareciera un sabotaje más grande, más pensado, más de ejército. Y los del machete se fueron con lo que pudieron cargar. 2 fusiles, una caja de cartuchos, una cantimplora enemiga llena a medias y un par de bayonetas que brillaban como promesas. Detrás se oyeron gritos, disparos al aire, disparos a la oscuridad, disparos a nada. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esos disparos no los perseguían a ellos, perseguían una idea, la idea de que en la noche había algo que no se podía apuntar. Subieron por la quebrada con las piernas ardiendo. El cojo se quedó atrás un momento, resbaló en una piedra suelta, y por un segundo todos sintieron que el mundo se acababa ahí, con un golpe seco y un grito. Pero no hubo grito, solo un jadeo ahogado. Isidro lo agarró del brazo y lo levantó como si levantara un saco en el muelle. «Si te quedas, te comen», le susurró. Cuando por fin llegaron a la parte alta, se tiraron al suelo pegados a la tierra fría. Nadie habló durante un rato, solo respiraban. El cielo empezaba a aclararse por el este, una línea pálida como una herida que se abre lento. Gamarra abrió la caja de cartuchos y los miró como si fueran monedas. Luego miró los 2 fusiles. «¿Ahora sí?», preguntó Cholo Lucho con una mezcla de esperanza y rabia. Gamarra no respondió enseguida, escuchaba. Allá abajo, el campamento enemigo era un avispero. Se oían voces, pasos, órdenes, y entre esas voces, una más aguda, temblorosa, la del joven que habían dejado ir, contando algo a toda velocidad. No se entendían las palabras, pero se entendía el tono. Pánico. Gamarra por fin habló y lo hizo casi con tristeza. «Ahora sí tenemos fusiles», dijo. «Pero lo que ganamos esta noche no fue eso». Isidro lo miró, con la cara tensa. «¿Qué ganamos entonces?». Gamarra señaló hacia abajo, hacia el humo que todavía flotaba como un fantasma sobre las fogatas. «Ganamos un rumor, y en el desierto un rumor puede ser más pesado que una caja de munición». Se levantaron cuando el frío empezó a ceder. Caminaron hacia el norte, buscando una hacienda abandonada que Isidro decía conocer, un lugar con paredes de adobe y un pozo medio seco donde quizá podrían esconderse unas horas. El sol subía y con el sol venía el peligro verdadero, la luz, porque en la noche ellos eran sombra. De día eran hombres cansados, con machetes manchados y botas rotas. A media mañana, desde una loma, vieron polvo en el camino. No era viento, era marcha, una patrulla, luego otra, y más atrás una línea más larga, como una serpiente de hombres y bayonetas. El enemigo no se quedaba quieto. El enemigo no se iba a tragar el miedo sin masticarlo. Isidro se limpió la boca con el dorso de la mano, tenía los labios partidos. «Van a peinar la quebrada», dijo. «Van a venir por donde vinimos». Gamarra miró a sus 16. Ya no eran los mismos que salieron del Callao. Ahora cargaban 2 fusiles, sí, pero también cargaban algo peor, la certeza de que funcionaba, de que podían hacer sangrar a un campamento armado sin disparar, y esa certeza es peligrosa, porque te hace creer que la noche siempre te va a obedecer. Gamarra apretó la correa de su machete y habló como si estuviera hablando con el propio desierto. «La noche terminó», murmuró, «y con el sol empieza la cacería». Podían esconderse, podían correr más rápido que una patrulla con caballos, podían volver a ser sombras cuando el cielo ya no tenía dónde esconderlas. Mientras el polvo del camino se acercaba, una pregunta se quedó clavada en el aire, como un clavo en madera húmeda. Si el enemigo ya había probado el miedo,
¿Cuánto tardaría en aprender a convertirlo en rabia? No ganaban por fuerza, ganaban porque el enemigo empezó a disparar a la oscuridad y a desconfiar de su propia sombra. Y cuando un soldado deja de confiar en sus ojos, ¿qué le queda? ¿El fusil? Sí. ¿La bayoneta? ¿La orden del oficial? Pero en el desierto de la costa, donde el viento te borra las huellas en una hora y el frío te muerde los huesos al caer la noche, la orden no calienta, la orden no te da agua. La orden no te dice de dónde viene ese susurro que parece un paso. La cacería empezó con el sol alto, como había dicho Gamarra. Desde la loma vieron cómo las patrullas se abrían en abanico, cómo los caballos levantaban polvo en el camino y cómo los hombres a pie se metían en las quebradas como si fueran a sacar al desierto de su escondite. No venían a pelear, venían a limpiar, a registrar, a encontrar a los del cuchillo. Isidro los llevó hacia la hacienda abandonada que había prometido. No era un refugio bonito, era un esqueleto de adobe con el techo hundido, un corral sin animales y un pozo que olía a barro viejo. En una pared todavía quedaba una pintura descolorida de un santo con los ojos casi borrados por el salitre. Alguien, años atrás, había rezado ahí por otra cosa. Ahora, 16 hombres rezaban sin palabras por una sombra donde esconderse. Se metieron en el patio interior, pegados a las paredes para no recortar siluetas. El sol caía a plomo y aún así temblaban. No de frío, de cansancio, de hambre, de esa adrenalina que te deja vacío cuando se va. Cholo Lucho dejó los 2 fusiles en el suelo como si fueran criaturas dormidas. Los miró con una mezcla rara, deseo y resentimiento. Con esto podríamos... empezó. Gamarra lo cortó con una mirada. Con esto podríamos delatarnos, dijo. Y hoy no tenemos noche. El cojo, sentado contra el adobe, se rió sin ganas. Entonces, ¿para qué los cargamos, capitán? ¿Para sentirnos soldados? La palabra soldados quedó flotando como una burla, porque nadie los trataba como soldados, ni siquiera ellos mismos. En el Callao, antes de salir, los habían llamado de otra forma: gente de puerto, rateros, desertores, los que no sirven. Y ahora, en esa hacienda rota, con la boca seca y las manos manchadas, la pregunta era simple: ¿cuánto dura un rumor cuando el sol lo mira de frente? Isidro se asomó por una grieta del muro, volvió con la cara tensa. Están cerca. Vienen por el camino y también por la quebrada. Están preguntando en los caseríos. ¿Preguntando qué? Dijo Morocho. Isidro tragó saliva. Preguntando por los degolladores. Así nos llaman. Pata Seca soltó una carcajada corta, como un golpe. Qué bonito. Ya tenemos nombre. Pero no era bonito. Un nombre te hace real. Y cuando eres real, te pueden cazar. Gamarra se agachó junto al pozo, metió la mano en el barro y se la llevó a la boca, por pura desesperación. Escupió al instante. Ni el agua quiere ayudarnos, murmuró. Y entonces, como si el desierto tuviera sentido del humor, escucharon un sonido que no venía de afuera, sino de arriba, un zumbido fino, metálico, como un insecto. Todos levantaron la cabeza. Un hilo, un cable, otra línea de telégrafo, más baja, que pasaba cerca de la hacienda y se perdía hacia el sur, hacia Lima. La voz de la guerra, otra vez, pasando por encima de ellos como si no existieran. Isidro lo miró y entendió antes que nadie. «Capitán, si cortamos eso...» Gamarra no respondió de inmediato. Miró a sus hombres, vio ojos hundidos, labios partidos, manos que temblaban. Vio también algo nuevo: orgullo, un orgullo feo, peligroso, nacido de la noche anterior, como si hubieran probado sangre y ahora el cuerpo la pidiera. «Cortar no basta», dijo al fin. «Cortar ya lo hicimos. Ellos lo arreglan, ellos mandan otro mensaje. Y nosotros seguimos corriendo». «¿Entonces qué?», preguntó el zorro con la voz baja. Gamarra se quedó callado un segundo. Afuera, a lo lejos, se oyó un disparo suelto. No era combate, era aviso. Era un hombre nervioso apretando el gatillo para sentirse dueño del mundo. «Entonces hacemos que el mensaje que llegue sea el que nosotros queremos», dijo Gamarra. Y ahí empezó la segunda parte del rumor, la parte que no se cuenta en voz alta en las tabernas, porque suena demasiado sucia, demasiado humana. Esperaron hasta que el sol bajó y el aire se volvió más frío. En la costa, el atardecer no es romántico, es una promesa de hielo. El viento cambia, trae olor a mar y a algas podridas, y la neblina empieza a trepar desde el Pacífico como si el agua quisiera recuperar la tierra. Cuando la primera bruma tocó los muros de adobe, Gamarra los sacó de la hacienda por una puerta lateral, uno por uno, sin hablar. Se movieron por un sendero de cabras pegados a una acequia seca. Isidro iba adelante contando pasos como si contara monedas. A medio camino encontraron lo que buscaban: una carreta volcada, vieja, abandonada, con una rueda rota. Alguien la había dejado ahí meses atrás. En el eje todavía colgaba un pedazo de cuerda.
y al lado, medio enterrado en arena, un saco de arpillera con letras borrosas. Harina, quizá, o sal. Morocho lo abrió con el cuchillo. Era sal. Sal gruesa de la que se usa para curar pescado. ¿Y esto para qué?, susurró el cojo. Gamarra tomó un puñado y lo dejó caer entre los dedos. Para que parezca otra cosa, dijo. ¿Te imaginas el miedo de un hombre que no entiende? Eso era lo que Gamarra fabricaba. No con pólvora, con escenas. Se acercaron a la línea del telégrafo donde bajaba un poco, sostenida por postes de madera oscura. Pata Seca trepó como si fuera un gato, con una cuerda en la cintura. Arriba, con el viento pegándole en la cara, sacó un cuchillo y empezó a pelar el cable, despacio, sin cortarlo del todo. Abajo, Isidro y el zorro preparaban el suelo. Con la sal y con tierra húmeda hicieron manchas blancas, como si algo hubiera caído y se hubiera secado, como si hubiera habido cuerpos, como si hubiera habido una matanza. Esto es una locura, murmuró Chololucho, pero no se movió. Nadie se movió. Gamarra se acercó a él. ¿Quieres irte?, le preguntó casi en tono de conversación. Chololucho apretó la mandíbula. Quiero vivir. Entonces aprende, dijo Gamarra. Vivir no siempre es ganar. A veces es hacer que el otro no se atreva. La noche cayó del todo, la neblina se espesó, y con la neblina llegaron ellos. No los vieron primero, los oyeron, pasos, cuero, metal, un murmullo de voces. Una patrulla que seguía el cable del telégrafo como si siguiera un río, porque donde hay telégrafo hay mando, y donde hay mando hay castigo si falla. Gamarra levantó la mano. Todos se pegaron al suelo. La patrulla se detuvo junto al poste. Un hombre levantó un farol con vidrio, de los buenos, de los que no escupen humo. La luz cortó la neblina en un cono amarillo. Se oyó una voz irritada. «Está dañado», dijo alguien. «¿Otra vez?» «¿Otra vez?», respondió otro con un tono que ya tenía miedo. Dicen que... No terminó la frase. No hacía falta. Todos sabían qué decían. Pata Seca, arriba, tensó el cable pelado. Lo hizo vibrar apenas como si alguien lo tocara desde el otro lado. Un truco simple. Pero en la noche, lo simple se vuelve señal. El hombre del farol levantó la vista. ¿Vieron eso? Y ahí, Gamarra hizo lo que nadie esperaba que hiciera un hombre que quiere sobrevivir. Dejó que los vieran. No a todos. No de frente. Solo una silueta. La suya, recortada un segundo detrás de la neblina, como si estuviera a 10 pasos o a 100. Y luego desapareció. La patrulla reaccionó como reaccionan los nervios, con violencia. ¡Alto!, gritó uno. Un disparo. El fogonazo iluminó caras tensas, ojos abiertos, bigotes húmedos por la bruma. El humo de pólvora negra se mezcló con la neblina y lo volvió todo más espeso, más irreal. Y entonces, desde el suelo, desde donde nadie mira, el zorro se deslizó hasta el último hombre de la fila. No el del farol, no el que gritaba. El último, el que siempre cree que está a salvo porque está atrás. Un movimiento corto, una mano tapando la boca, un cuchillo entrando donde no hay grito. El hombre se dobló como si se le hubiera roto el alma. Chololucho vio eso y se quedó helado, no por asco, por comprensión, porque entendió el precio. La patrulla no se dio cuenta al instante. Siguieron mirando hacia donde creían que estaba la silueta. Siguieron apuntando al vacío, y cuando por fin notaron que faltaba uno, el miedo ya había hecho su trabajo. «¡Nos están rodeando!», gritó alguien. Rodeando eran 16, cansados, con 2 fusiles que no querían usar. Pero el rumor los multiplicaba. Gamarra no ordenó atacar. Ordenó otra cosa. «Dejen uno», susurró. Isidro lo miró como si le doliera. «¿Otra vez? ¿Otra vez?», dijo Gamarra. «Pero esta vez, que lo encuentre». Morocho arrastró el cuerpo del último hombre hacia las manchas de sal y tierra. Lo dejó ahí, medio visible, como un mensaje. No era honor. Era propaganda hecha con manos sucias. Luego se retiraron, rápido, sin correr, porque correr hace ruido. Se metieron en una quebrada y subieron por piedra suelta, con la neblina pegándoseles a la piel como sudor frío. Detrás, la patrulla se desarmó. Se oyeron gritos, órdenes contradictorias, un farol que cayó y se rompió. Y luego, lo inevitable, disparos a la nada, disparos para espantar sombras, disparos para convencerse de que todavía mandaban. Cuando por fin se detuvieron en un alto, escondidos entre rocas, el cojo empezó a reír. Una risa fea, quebrada. «¿Lo oyes?», dijo señalando hacia abajo. «Están matando a la noche». Nadie respondió porque todos oían lo mismo. Y porque todos sabían que esa música no duraría para siempre. Volvieron a la hacienda antes del amanecer. El cielo estaba gris, sin estrellas. La bruma lo había tragado todo. Se metieron en el patio interior y se dejaron caer. Ahí fue cuando llegó el golpe que no venía del enemigo. Un mensajero peruano, un muchacho flaco con uniforme prestado y botas demasiado grandes, apareció por la puerta como si hubiera salido de la pared.
Traía la cara llena de polvo y los ojos rojos de no dormir. En la mano llevaba un papel doblado con un sello manchado. ¿Gamarra?, preguntó sin aliento. Gamarra se levantó despacio. No por respeto, por precaución. ¿Soy yo? El muchacho le extendió el papel como si le quemara. Orden del mando, de Lima. La palabra Lima sonó como una campana lejana, como algo que todavía existía, aunque la guerra se la estuviera comiendo. Gamarra rompió el sello con el pulgar, leyó, y mientras leía, su cara no cambió mucho. Eso fue lo peor, como si ya lo supiera. Isidro se acercó. ¿Qué dice? Gamarra bajó el papel y miró a sus hombres, a esos 16 que ya no eran los mismos del Callao, a esos 16 que ahora cargaban un rumor en la espalda. Dice que no habrá refuerzos, respondió. Un silencio pesado. Chololucho apretó los puños. ¿Y munición? ¿Más fusiles? Gamarra negó con la cabeza. Dice que debemos mantener la presión, que nuestra acción ha sido útil, que sigamos hostigando. ¿Eso es todo?, escupió Morocho. ¿Útil? El cojo se incorporó con los ojos brillantes. Dilo, capitán, dilo como es. Gamarra respiró hondo. Afuera, el viento golpeó una puerta suelta y la hizo crujir como un lamento. ¿Cómo es?, repitió Gamarra. ¿Cómo es? Nos quieren aquí para que nos maten despacio, para que el enemigo crea que hay más defensa de la que hay, para que otros, más cerca de Lima, ganen tiempo. Isidro se quedó quieto, como si le hubieran pegado. ¿Somos carnada? Gamarra no lo negó, no lo suavizó. Somos lo que nadie va a reclamar, dijo. Por eso nos dieron machetes, por eso nos mandaron primero. Chololucho dio un paso adelante, temblando de rabia. Entonces me voy, me llevo un fusil y me voy al cerro. Que me busquen. Algunos lo miraron con hambre, con esa idea dulce de escapar con algo valioso, porque un fusil en 1881 no era solo un arma, era poder, era comida, era respeto en una esquina. Gamarra lo dejó hablar, lo dejó sentir la tentación, y luego, con una calma que daba miedo, señaló el papel. ¿Ves esa firma?, preguntó. Si te vas, no eres desertor, eres ladrón, y si te agarran, no te fusilan como soldado, te cuelgan como a perro. Chololucho tragó saliva, miró el fusil en el suelo, lo miró como si fuera una puerta, y entendió que era una trampa. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó alguien desde el fondo, una voz pequeña. «¿Pata seca, quizá? ¿O el zorro? Da igual». Era la pregunta de todos. Gamarra se acercó al muro donde estaba el santo descolorido, pasó los dedos por la pintura, levantando polvo. «Si nos quieren muertos, no les vamos a dar una muerte barata», dijo. Isidro frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». Gamarra se giró, y en sus ojos había algo que no estaba antes. No heroísmo, decisión, una decisión amarga. «Significa que no vamos a seguir cortando cables y asustando patrullas», respondió. «Eso alimenta el rumor, sí, pero no cambia el camino». Morocho abrió la boca. «¿Entonces vamos a pelear de día?». «De día no», dijo Gamarra. «Nunca de día». Se acercó a Isidro y bajó la voz, como si el adobe pudiera escuchar. «Vamos a morder donde les duele de verdad, donde creen que están seguros, donde guardan lo que los hace avanzar». Isidro lo miró y la idea le cayó encima. ¿Un depósito? Gamarra asintió. «Un almacén, un punto de enlace, un lugar con oficiales, con papeles, con mapas, con control. Si el enemigo pierde eso, aunque sea por una noche, se frena, se confunde, se pelea consigo mismo». El cojo soltó aire por la nariz. «Eso está cerca de ellos, muy cerca». «Sí», dijo Gamarra, en la boca del lobo. Chololucho, todavía con rabia en la garganta, habló más bajo. «¿Y si morimos?». Gamarra lo miró sin dureza. «Puede ser», respondió, «pero si vamos a desaparecer, que sea dejando una cicatriz». Afuera, la bruma empezaba a levantarse. El día venía otra vez, inevitable, como una sentencia. Y con el día venía la siguiente patrulla, el siguiente registro, el siguiente cerco. Isidro se sentó en el suelo, apoyó la espalda en el adobe y se tapó la cara con las manos un segundo. Cuando las bajó, tenía los ojos secos. «Dime dónde», dijo. Gamarra dobló el papel de la orden y lo guardó como si fuera basura. «Esta noche», murmuró, «vamos hacia el sur, hacia el camino que lleva a las afueras de Lima. Hay un punto donde el telégrafo se junta con los carros de abastecimiento, donde los oficiales duermen creyendo que la costa es suya». Se hizo un silencio, no de miedo, de aceptación, y en ese silencio la pregunta que nadie quería decir se quedó colgando como el cable del telégrafo sobre sus cabezas. Si el rumor ya había crecido, ¿cuántos de ellos tendrían que morir para que el rumor se volviera verdad para siempre? La última noche no fue la más silenciosa, fue la más corta, porque cuando ya no te queda nada, el tiempo se vuelve una cosa rara,
Se estira en los minutos antes de moverte y se rompe en pedazos cuando por fin das el primer paso. En la hacienda el aire olía a adobe húmedo y a sal vieja. La neblina se había retirado un poco, como si el mar estuviera tomando impulso para volver. Nadie hablaba fuerte, no por disciplina, sino porque la garganta se les había llenado de arena y de cosas que no se dicen. Gamarra los reunió en el patio interior, donde el santo descolorido miraba con ojos casi borrados. En el suelo, sobre un saco abierto, estaban los tesoros miserables de su guerra: 2 fusiles tiritando de frío, un revólver con 3 balas, machetes mellados, cuchillos envueltos en trapos, una cantimplora que sabía a metal. Isidro extendió un pedazo de papel manchado, un croquis hecho con carbón. No era un mapa militar, era memoria de puerto. Caminos de carretas, acequias secas, un puente de madera sobre una zanja, una casona grande al borde del camino principal, donde el telégrafo bajaba y se juntaba con el ir y venir de los carros de abastecimiento. Ahí guardan harina, charqui, munición y los rollos de cable, dijo Isidro señalando con el dedo. Y ahí duermen los que mandan la patrulla, los que gritan órdenes cuando se rompe una línea. ¿Y cuántos?, preguntó Morocho, como si la cifra pudiera cambiar algo. Isidro apretó los labios. Más que nosotros. El cojo soltó una risa seca. ¡Qué sorpresa! Gamarra no sonrió. Miró a cada uno como si estuviera contando no hombres, sino decisiones. Escuchen bien, dijo. No vamos a entrar a ganar, vamos a entrar a romperles la mano con la que escriben. Si se quedan sin papeles, sin cable, sin comida, se frenan, aunque sea un día, aunque sea una noche. Chololucho se pasó la lengua por los labios partidos. ¿Y después? Gamarra lo miró un segundo más de lo necesario. Después, el que salga, sale, el que no, no. Nadie protestó. Lo que dolía no era la posibilidad de morir. Era la certeza de que, si morían, tal vez ni siquiera habría un nombre en una lista. Solo un rumor más en el Callao, contado entre vasos sucios. Pataseca se acercó con una cuerda enrollada en el hombro. Capitán, si vamos a entrar, necesitamos una señal para salir. Si no, nos perdemos en la oscuridad. Gamarra señaló el farol sin vidrio que habían cargado desde el puerto, ese que escupía humo y apenas alumbraba. Ese farol no es para ver, dijo. Es para que ellos crean que ven. El zorro, que casi nunca hablaba, levantó la vista. ¿Otra escena? Una escena, repitió Gamarra. La última. Salieron cuando el cielo todavía guardaba un poco de luz gris. Caminaron pegados a una acequia seca, con los pies hundiéndose en arena fría. A lo lejos, el Pacífico era una mancha negra, y el viento traía olor a algas podridas y a pescado viejo, ese olor que se te mete en la ropa y no se va ni con agua. En el camino encontraron una carreta abandonada, medio comida por el salitre. Morocho la tocó como si fuera un animal muerto. ¿Te acuerdas del Callao?, murmuró sin mirar a nadie, cuando el muelle crujía y uno pensaba que lo peor era que te agarrara un guardia. Isidro no respondió. Tenía los ojos clavados en la oscuridad, como si la oscuridad pudiera delatarlos. Cuando por fin vieron la casona, no parecía un fortín. Parecía una hacienda rica que la guerra había ensuciado. Muros altos, un portón grande, un patio donde se apilaban sacos, cajas, barriles. Había una fogata pequeña, controlada, y alrededor sombras con fusiles. Se oía el relincho de un caballo, el golpe de una bota contra piedra, una risa corta de alguien que todavía creía que la noche era suya, y ahí vino el primer golpe de realidad. No era solo un depósito, había un poste de telégrafo dentro del patio con el cable bajando hasta una mesa improvisada, y junto a esa mesa, bajo un toldo, un hombre con chaqueta mejor cortada que la de los demás, escribiendo a la luz de un farol bueno, un oficial. No un sargento cualquiera, un hombre que llevaba el control en la mano. Gamarra lo vio y apretó la mandíbula. «Eso no estaba en tu croquis», susurró. Isidro tragó saliva. No lo sabía. «Ahora lo sabes», dijo Gamarra, y en su voz había algo nuevo, no solo desesperación, sino oportunidad, porque un depósito se quema, pero un oficial con papeles, un oficial con órdenes, eso deja un vacío que no se llena en una hora. Se arrastraron hasta quedar a tiro de piedra del muro. El adobe estaba frío y húmedo. Chololucho respiraba tan fuerte que parecía que el pecho le iba a delatar. Gamarra se inclinó hacia él. «Cuando te diga, no pienses», le susurró. «Si piensas, te quedas». Chololucho asintió, pero sus ojos decían otra cosa. Decían que estaba pensando en su madre, o en una esquina del puerto, o en una cama que ya no existía. Pataseca trepó por una parte del muro, donde el adobe se había desmoronado. Arriba se quedó quieto, como una gárgola. Tenía la cuerda lista. Isidro sacó del bolsillo un pedazo de tela empapada en grasa. La habían robado de una rueda de carreta. La grasa olía a animal rancio. «Con esto el fuego agarra rápido», murmuró, «y el humo también», dijo el zorro. Gamarra levantó 2 dedos. 1, 2.
Y entonces, en vez de atacar el portón, hicieron lo que nadie espera cuando cree que el enemigo viene por donde es lógico. Entraron por el lado de los animales. Había un corral pequeño, con 2 mulas amarradas. Las mulas levantaron la cabeza, olfatearon el miedo y empezaron a moverse inquietas. Morocho se acercó y les tapó el hocico con la mano, suave, como si estuviera calmando a un niño. «Shh, shh», susurró. «No nos vendas». Pasaron uno por uno. El cojo casi se cae, pero Isidro lo sostuvo del brazo. El cojo lo miró con una gratitud que le duró un segundo, porque la gratitud en la guerra dura lo que dura un latido. Dentro del patio el ruido era distinto, más cercano, más humano. Se oía el raspar de una pluma sobre papel, se oía el chasquido de una brasa, se oía una conversación baja. «Dicen que son criminales», decía una voz. «Que no disparan». «Cuentos», respondió otra. «Si fueran tantos, ya los habríamos visto». Gamarra escuchó eso y sintió por primera vez en días algo parecido a una sonrisa. No de alegría, de rabia. «Todavía no entienden», pensó. «Todavía creen que el miedo se ve». Se movieron pegados a los sacos apilados, harina, maíz, charqui, cajas con clavos, barriles que olían a queroseno, y ahí, como una blasfemia, una caja marcada con letras. «Cartuchos». Chololucho la vio y sus ojos se encendieron. «Capitán». Gamarra lo agarró del cuello de la camisa y lo frenó sin una palabra. No era el momento de robar futuro, era el momento de comprar tiempo. Pataseca, desde arriba, dejó caer la cuerda justo detrás del toldo donde estaba el oficial. La cuerda cayó sin ruido como una serpiente. El zorro se deslizó hasta el poste del telégrafo. Sacó su cuchillo y empezó a cortar, no el cable principal, sino las amarras, los nudos, los soportes. No quería solo romper, quería que pareciera que el cable se había arrancado por fuerza, como si algo grande hubiera tirado desde la oscuridad. Isidro, con la tela grasienta, se metió entre los sacos de harina y los barriles. Sus manos temblaban, no por miedo al fuego, por miedo a lo que el fuego iba a revelar. Gamarra levantó la mano otra vez, y entonces el giro que nadie esperaba. No atacaron primero a los soldados, atacaron al farol. Morocho lanzó una piedra simple, de quebrada. La piedra voló y golpeó el vidrio del farol bueno, el que iluminaba la mesa del oficial. El vidrio estalló con un sonido seco, como un hueso. La llama titubeó y se apagó. Por un segundo todo quedó negro, y en ese segundo el mundo se volvió cuchillo. Pataseca tensó la cuerda desde arriba y la dejó caer sobre el cuello del oficial. No lo levantó del suelo como en las historias. No era una ejecución limpia. Fue un tirón brutal, torpe, desesperado. El oficial se llevó las manos al cuello, pateó, chocó contra la mesa. Los papeles volaron. Un soldado gritó: «¿Qué pasa?». Otro levantó su fusil y disparó al aire, por reflejo. El fogonazo iluminó el patio y por un instante se vieron las caras. Ojos abiertos, bocas a medio grito, sombras corriendo sin saber hacia dónde. Isidro prendió la tela grasienta. La llama agarró rápido, demasiado rápido. La harina, cuando se levanta en polvo, hace el aire peligroso. Una chispa y el mundo se vuelve explosión de humo blanco. «¡Fuego!», gritó alguien. Y ahí el rumor hizo el resto, porque no era solo fuego, era oscuridad, humo, un oficial ahogándose, un cable del telégrafo vibrando como si estuviera vivo y pasos que no se veían. El zorro cortó el último soporte y el cable cayó con un gemido metálico, arrastrando la mesa, tirando tinta, rompiendo la pluma. La voz de la guerra se quedó muda en el suelo. Chololucho, con el machete en la mano, se encontró cara a cara con un soldado que apenas era un muchacho. El muchacho levantó el fusil, pero el humo le entró en los ojos y tosió. Chololucho pudo haberlo matado. Lo vio claro, lo vio fácil, y no lo hizo. Lo empujó con el hombro y pasó de largo como si el muchacho fuera un saco más. Porque en ese instante, Chololucho entendió algo que lo iba a perseguir toda la vida, que matar no era lo más difícil. Lo más difícil era elegir a quien no matas cuando ya cruzaste la línea. Gamarra lo vio y no dijo nada. Solo lo jaló del brazo. «¡Ahora!», gritó, por primera vez en toda la noche. Y entonces el patio se llenó de ruido de verdad, no el ruido controlado de una patrulla, ruido de pánico, órdenes que se pisan, hombres chocando entre sí, un caballo que se suelta y corre, tirando una cuerda, golpeando sacos, levantando polvo de harina que se mezcla con el humo negro del queroseno. Isidro intentó llegar a los barriles para volcar uno más, pero una bala le arrancó un pedazo de adobe del muro a su lado. El golpe le llenó la cara de tierra. «¡Isidro!», gritó Morocho. Isidro levantó la mano como diciendo «sigo», pero su mano estaba roja, no mucho,
Lo suficiente. El cojo que iba atrás se quedó trabado entre dos cajas. Intentó empujar, pero su pierna mala no respondió. Miró a Gamarra con una expresión que no era miedo, era vergüenza. «Déjame», dijo sin voz. Gamarra se acercó. «No». «Capitán», insistió el cojo, «no me hagas esto». Y ahí vino la parte que no se cuenta en las tabernas, la parte donde el héroe no existe. Gamarra lo miró un segundo como si estuviera memorizando su cara. Luego le puso en la mano el revólver con las 3 balas. «2 para ellos», le susurró. «1, para que no te agarren vivo». El cojo apretó el revólver como si fuera una piedra caliente. Sus ojos se llenaron de agua, pero no lloró. «Vete», dijo, «vete de una vez». Gamarra se levantó y se fue. Así, sin abrazo, sin promesa, porque si se quedaba un segundo más, se quedaba para siempre. Salieron por donde habían entrado, pero ya no eran sombras, eran cuerpos corriendo con el humo pegado a la ropa. Pata Seca cayó del muro mal, se golpeó el hombro, pero siguió. El zorro llevaba un rollo de cable cortado como si fuera un trofeo inútil. Isidro cojeaba, dejando pequeñas gotas oscuras en la arena. Detrás el depósito ardía, no como una hoguera bonita, ardía como arde lo que alimenta a un ejército, con rabia, con humo espeso, con chispas que vuelan y se apagan en la neblina, y entonces, cuando ya creían que lo peor había pasado, escucharon un sonido que les heló la sangre, un silbato. Largo, claro, una señal. No era una patrulla cualquiera, era respuesta organizada. «Nos van a cerrar», jadeó Isidro. Gamarra miró hacia el camino principal, vio luces moviéndose, faroles, muchos, y oyó el retumbar de cascos. «Caballería». «¿De dónde?», murmuró Morocho, y ahí llegó el último giro, el que te deja el estómago vacío. El enemigo no había venido solo por el rumor, había venido porque alguien, en algún lugar, había hablado de más, porque el depósito no era un secreto, porque la guerra, además de balas, es lengua. Gamarra no preguntó quién. No había tiempo para buscar traidores entre 16 hombres que ya estaban rotos. «Por la quebrada», ordenó. «No por el camino». Se metieron en la quebrada como animales perseguidos. Las piedras se les metían en las suelas. El viento les cortaba la cara. Arriba, en el borde, se veían sombras con faroles, buscando, apuntando, gritando. Una bala rebotó en roca y chilló como un insecto de metal. Otra levantó polvo a un palmo del pie de Cholo Lucho. Cholo Lucho se tiró al suelo y se quedó un segundo pegado a la tierra como si quisiera desaparecer dentro de ella. «Levántate», le gritó Isidro, agarrándolo de la camisa. Cholo Lucho lo miró con ojos de niño. «Yo no soy soldado», dijo, casi sin voz. Isidro lo jaló. «Nadie aquí lo es. Por eso corremos». Siguieron, subieron, bajaron, se rasparon las manos, se cortaron, se perdieron y se encontraron por el sonido de la respiración. En un punto, la quebrada se abría hacia una planicie donde la neblina volvía a subir desde el mar, y ahí, como una bendición sucia, el humo del depósito se mezcló con la bruma y lo cubrió todo. Los faroles arriba se volvieron manchas borrosas, las voces se alejaron, no estaban a salvo, solo estaban escondidos. Cuando por fin se detuvieron, el silencio les cayó encima como una manta mojada. Contaron sin hablar, 1, 2, 3, hasta que el número dejó de crecer. Faltaban. Faltaba el cojo, claro, y faltaba Pata Seca. «¿Dónde está?», susurró Morocho mirando hacia atrás, como si pudiera verlo aparecer de la nada. Gamarra no respondió. Tenía la cara manchada de hollín y harina, como si fuera un fantasma de pan y ceniza. Isidro se sentó en una piedra y se apretó el costado. Su sangre se mezclaba con la arena y hacía barro oscuro. «Capitán», dijo, con la voz rota. «¿Sirvió?». Gamarra miró hacia el cielo gris. No había estrellas, solo esa luz enferma del amanecer costero. «Sirvió», dijo al fin. «Hoy no van a avanzar como querían, hoy van a gritarse entre ellos, hoy van a buscar un cable que ya no existe». Cholo Lucho se abrazó las rodillas, tenía las manos temblando. «¿Y nosotros?», preguntó. «¿Qué somos ahora?». Esa pregunta quedó flotando, porque esa era la maldición del rumor. Te da un nombre, pero te quita el regreso. Días después, en el Callao, en una taberna donde el piso pegaba por la chicha derramada y el aire olía a pescado y a sudor, alguien contó que una noche entera se había incendiado un depósito en el camino a Lima, que el telégrafo se había quedado mudo, que un oficial había aparecido con la garganta marcada y que los soldados juraban haber visto sombras moviéndose dentro del humo sin disparar. Alguien dijo, «Son los degolladores». Otro respondió, «No existen, son cuentos para asustar reclutas». Y un tercero, un viejo estibador con manos como piedras, murmuró algo más bajo, casi con rabia. «Existen, pero no porque el gobierno los haya hecho. Existen porque el gobierno los tiró, porque esa fue la última traición. Cuando el mando supo lo del depósito, no mandó medallas.
No mandó médicos, mandó silencio, como si reconocerlos fuera ensuciar el uniforme. Isidro, con la herida cerrada a medias, intentó volver a Lima. No lo dejaron pasar por un control, no tenía papeles, no tenía unidad, no tenía nombre que valiera. Chololucho volvió al puerto y descubrió que el rumor lo había precedido. Nadie quería dormir cerca de él, nadie quería deberle nada, porque si un hombre puede entrar a un depósito armado solo con un machete, ¿qué no puede hacer en una calle oscura? Y Gamarra simplemente desapareció. Algunos dicen que cayó en otra quebrada sin testigos, otros dicen que cruzó hacia el interior, buscando una guerra distinta. En el Callao los más supersticiosos juraban que, cuando el viento apagaba las fogatas, todavía se oía un cable vibrar en la noche, como si alguien lo tocara desde el otro lado. Yo no sé qué es verdad y qué es mentira. Solo sé lo que se repite cuando la gente baja la voz, que hubo hombres a los que no les dieron fusiles, y aún así hicieron retroceder a soldados mejor armados, y que el verdadero terror quizá no era que atacaran sin disparar. El verdadero terror era este, que cuando dejaron de ser útiles nadie los buscó. Dime tú, si un hombre muere y nadie lo reclama, ¿quién decide si fue un criminal o si fue lo único que quedaba para defender un país que ya se estaba rompiendo?